Ustedes ya han tenido la posibilidad de leer el trabajo que la profesora Janser escribió y está puesto en el Facebook, en nuestro grupo, respecto a lo que es la Escuela de Frankfurt y cuáles son las condiciones iniciales de formación, los autores que participan allí y algunas características propias de esa escuela. Me parece que para destacar lo primero es la heterogeneidad de los autores. O sea que es una advertencia casi que no surge de una manera muy simple. Son autores complejos, por ejemplo, Adorno, Pollock, Horkheimer, Fromm, Marcuse, y prácticamente hasta podríamos decir que la escuela de Frankfurt no es una escuela en sentido cerrado. Uno siempre considera una escuela como algo que tiene ciertas normas de funcionamiento, ciertos esquemas básicos, incluso conceptuales, pero efectivamente no lo tienen y tampoco han seguido las mismas líneas de investigación, y en algunas partes también podemos identificar que tampoco hay presupuestos teóricos que sean exactamente iguales. ¿Qué es lo que los une? Sería la pregunta. Lo que nos une básicamente, me parece que es lo que a nosotros nos preocupa destacar, es la intención de desarrollar un espíritu crítico, un espíritu reflexivo, un pensamiento que de alguna manera está inspirado en el pensamiento marxista. Sin embargo, no podemos considerar que son puramente marxistas, y fundamentalmente la heterogeneidad tiene que ver con las distintas miradas que ellos van aportando a estas discusiones que se van dando en la escuela. Lo fundamental me parece que radica en esas dos palabras que yo les mencioné, que son pensamiento crítico y reflexivo, dos conceptos que eso sí, van a permanecer a lo largo del pensamiento, digamos, de la escuela de Frankfurt. ¿Cuáles son los elementos que sí podríamos decir que son, que los aunan y sobre los cuales sobre todo Horkheimer trabajó mucho? El primero, la interdisciplinariedad del proyecto de la teoría crítica. O sea que ese proyecto original que lo formula Horkheimer y que incluso la expresión teoría crítica la está planteando él en sus primeros textos, viene de la mano o aparece formulado en lo que fue su obra Teoría Tradicional y Teoría Crítica, y también en Materialismo, Metafísica y Moral. Aquí hay una idea de interdisciplinariedad que trabaja de una manera exhaustiva Horkheimer. ¿Por qué interdisciplinar? Porque él no puede pensar una ciencia crítica, una ciencia reflexiva que solo tenga una dimensión filosófica o ontológica, sino que debería configurarse a partir de una cierta idea en donde confluyan la sociología, el psicoanálisis y la economía. O sea, una teoría crítica realmente interdisciplinar. O sea, que esa es la manera concreta de poder establecer una teoría que de alguna manera se oponga a la teoría tradicional, que en realidad es el positivismo, ¿no? Digamos, cuando lo plantean esos términos tiene que ver con esto de poder identificar el positivismo como el elemento negativo, como el elemento sobre el cual hay que trabajar para poder desanudar y para poder sacar a la luz ciertas cuestiones que están ocultas, para lo cual va a aparecer, les mencioné antes, pero se lo menciono nuevamente, va a aparecer el psicoanálisis como un complemento muy interesante para la perspectiva crítica. O sea, para poder entender y para poder esbozar una perspectiva crítica no solo había que desarmar esa teoría tradicional, sino que también había que hacer, digamos, una comprensión adecuada del individuo. Se lo sintetizo muy rápidamente. ¿De qué manera este individuo, que viene de toda una serie de procesos que en teoría vienen sustentando un desarrollo, un progreso, ha terminado siendo consumido como humano y transformado prácticamente en un despojo? Para ello, ¿qué hacen? Toman a Freud como referente, y es Erich Fromm
el que de alguna manera va a armonizar ciertas ideas propias de Marx con algunas ideas que vienen de la mano del psicoanálisis de Freud. De todas maneras, esto no continuó a lo largo de todo el tiempo en la escuela de Frankfurt, sino que tuvieron ciertos roces y Erich Fromm termina separándose. Sin embargo, en un primer momento fue muy importante la figura de Erich Fromm para poder buscar esa dimensión del individuo que si no iba a ser medio complicado poner en juego en el análisis de una teoría. Bueno, la economía evidentemente no hay que explicar demasiado por qué lo económico, ¿no? Es decir, era necesario pensar, ahí estaba Pollock, que era el que aportaba la visión de una economía en donde era necesario establecer perfectamente cómo se iban dando las relaciones en el mundo de la economía entre el individuo y la sociedad. O sea que se van sumando todo este tipo de expresiones y van tratando de configurar lo que mencionaba al principio, y es un pensamiento crítico y reflexivo. O sea, sí o sí, las dos características básicas tienen que ver con la reflexividad y la dimensión crítica del pensamiento. O sea que la disputa con el positivismo, esta que se manifiesta muy claramente en la dialéctica de la ilustración que construyen, obra que construyen Adorno y Horkheimer, fue prácticamente el hito que les permitió a ellos trabajar esta noción de teoría crítica, como una teoría que, ¿cuáles serían los elementos que deberíamos considerar básicamente? ¿Por qué la diferencia? Primero, porque en la teoría tradicional lo que se busca es una explicación, y en la teoría crítica lo que se busca es captar las influencias de lo material sobre la teoría. O sea, no tenemos que explicar lo que es, sino tenemos que ver cómo estas condiciones materiales están determinando de alguna forma nuestro pensamiento y nuestra forma de teorizar. O sea que ahí hay un cambio significativo en lo que es la concepción de explicación, pero fundamentalmente un cambio muy intenso en lo que es la visión de teoría. Digamos, hasta ese momento, desde el positivismo, teoría que estaba en boga en ese tiempo, la teoría tenía una similitud con el funcionamiento de la teoría en lo que son las ciencias naturales. Sin embargo, lo que ellos plantean es que la teoría debe ser, digamos, orientada y construida a partir de ciertos sucesos que se van dando en la vida cotidiana, o por lo menos dar cuenta de ciertos procesos sociales. O sea que fíjense cómo se va distanciando y se va construyendo un tipo de noción teórica absolutamente diferente. En la ciencia positiva ellos logran destacar un cierto esencialismo, y en la ciencia y en la visión crítica que ellos tienen, están estipulando algo así como que la ciencia tiene que ver con lo ideológico, con la ideología, o opera como ideología. O sea que, por un lado, los fines científicos tienen que ver con la construcción de teorías que de alguna manera tengan una función positiva. Función positiva, tiene que ver también con cierta utilidad, y por el otro lado, en realidad lo que están planteando es que la ciencia debería aportar para suprimir las injusticias, o sea, debería tener una función social mucho más intensa. Este es el planteo que va a hacer Horkheimer, y sobre todo que va a hacer Horkheimer en su primer momento, y que tiene que ver con ese proyecto inicial yo diría de retrabajar ciertas cuestiones del marxismo, pero a su vez trabajar algunas cuestiones propias de lo que fue el proceso de racionalización del mundo, que en definitiva había llevado al hombre a una especie de desengaño, ¿no? Adorno es quizá uno de los más duros para mencionarlo, y él dice: esta razón que nos llevó a la irracionalidad. Y en la teoría debería por lo menos ayudar para poder pensar que la transformación se puede hacer
primero, se debe hacer, y segundo, que se debe hacer a partir de ese pensamiento crítico y reflexivo que ellos sugieren que hay que organizar. O sea, hay que lograr construir sociedades más justas y más igualitarias. No puedo dejar de mencionar que a lo largo del tiempo en Horkheimer va a aparecer un cierto grado de escepticismo y de alguna manera se va a ver reflejado en algunas propuestas posteriores. O sea, sigue sosteniendo hasta el final de su vida la necesidad de pensar en una teoría crítica, pero ya con un cierto pesimismo en el sentido de que no logra encontrar las condiciones necesarias como para poder pensar una ciencia que no es ideológica y que sea realmente una ciencia renovadora, una ciencia, hasta podríamos decir revolucionaria, una ciencia que genere otro tipo de condiciones, ¿no? O sea, me parece que en la lectura ustedes se van a dar cuenta que esto va apareciendo en la mirada de Horkheimer. Insisto mucho, él propone una crítica, una razón instrumental, y él intenta plantear todo un quiebre con lo que es la manera concreta, ¿no? de pensar la ciencia en un sistema que para él realmente es nefasto para el hombre. O sea, están pensando en la necesidad de cambiar las condiciones de vida. Y me parece que este punto es un punto que sí se va a mantener en el resto de los frankfurtianos, con algunas diferencias que ya ahora vamos a ver cuando analicemos la cuestión más cercana a Habermas.